Buenos días, queridos hermanos. Hoy es domingo, día del Señor. Buenos días. Día para glorificarlo, exaltarlo, para adorarle. Agradecido con Dios por este medio que nos permite bendecirlo, que nos permite saludarlo y que aún que no estamos reunidos en el templo, lo estamos espiritualmente. Queremos poner este servicio en manos del Señor. Queremos también compartir con ustedes una porción de la palabra que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 25, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí nos has traído. Señor, queremos poner en este momento este servicio delante del trono de tu gracia, para que pueda llegar delante de ti como una ofrenda de una fragante. Padre amado, bendice al que está a cargo de la administración de las alabanzas, de la adoración. Señor, bendice al pastor que tuvo el privilegio y la bendición de poder llevar a cabo el sermón de tu palabra, ese mensaje que tú has preparado para nosotros la mañana de hoy. Padre Santo, dispón nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a tener abiertos nuestros ojos, nuestra mente y nuestros oídos espirituales, Señor, para poder entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos, hermanos. Qué gusto un domingo más estar aquí ante la presencia del Señor, unidos en espíritu. El Espíritu del Señor que está con nosotros está en este lugar y está allí donde usted está, en casita. La invitación para el día de hoy es exaltar el nombre de Cristo, adorar a Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, porque en medio de estos tiempos duros que hemos estado viviendo, no podemos negar que su presencia, el Espíritu del Señor, nos ha acompañado, nos ha confortado, nos ha fortalecido. Hemos vivido como familia tiempos duros en estos días, pero podemos decir que su mano poderosa ha intervenido de manera especial y particular en nuestras vidas. Y por eso queremos celebrar hoy. Por eso le exaltamos y bendecimos su nombre hoy. Fíjense cómo dice su palabra. Dice: Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre y la sangre de su cruz. Así que a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, exaltamos en el día de hoy. Vamos a cantar. Señor, tú eres nuestro buen Dios. Jesucristo, te cantamos hoy, te exaltamos hoy, porque tú has sido grande, bueno y especial para nuestras vidas. Adoramos, Señor, el sacrificio que tú has hecho para nuestras vidas, y por
ese sacrificio, Señor, nosotros estamos aquí. Por ese sacrificio nosotros te adoramos, te exaltamos, te servimos y te seguimos en el día de hoy hasta la eternidad. Recibe la gloria y la honra en este día, Señor, y te cantamos así. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Una vez más. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ya pertenecemos a Cristo. Es que el amor del Señor ha sido tan grande, nuestro Señor Jesucristo, en nuestras vidas tiene un antes y un después. Un antes de Cristo, después de Cristo. ¿Qué fuera de nuestras vidas si no tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo? Y por eso le cantamos este hermoso himno y decimos así: Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado y me cuida del mal, ya pertenezco a Él, amén, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por
gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Qué hermoso, qué lindo, qué hermoso himno. El himno 459. Cuando usted tenga tiempo, usted lo puede buscar ahí en su himnario, lo puede buscar en internet y cantarlo en casa, aprendérselo. El Señor nos ha amado con un amor inmenso, el amor del Señor. Vamos a agradecer las bondades del Señor. Decía hace un rato que nuestra vida es antes y después de Cristo. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo en sus vidas? ¿Qué ha experimentado usted después de tenerle a Él como su Señor y Salvador? Fíjense que el Señor, decíamos antes en los cantos, se despojó de su reino, de su trono, vino a este mundo, se hizo uno más, uno como usted y como yo, para vivir entre nosotros, para entendernos, para conocernos, pero sobre todo para hacer ese sacrificio tan grande que nos ha regalado la vida eterna. ¿Qué otra cosa ha hecho el Señor? Usted puede mencionarlo allí. Le ha regalado la salvación, le ha regalado la vida eterna, nos ha dado consuelo, nos ha dejado su Santo Espíritu para que nos acompañe. ¿Qué más ha hecho? Amén, amén. Por eso le exaltamos hoy, por eso le bendecimos hoy, por eso estamos contentos, por eso celebramos. En medio de todas las cosas, el pueblo del Señor, el pueblo salvado por el Señor Jesucristo, celebra cada día las bondades, las bendiciones del Señor. Y por eso hay un hermoso canto que me gusta muchísimo y ustedes saben: a ti Jesús, cantamos hoy solo a ti. Nosotros levantamos nuestras manos hoy, nosotros levantamos nuestras voces y le adoramos con todo nuestro corazón. Esa es la mejor ofrenda, toda nuestra vida entregada ante la presencia del Señor. Cante con gozo y con alegría, allí en casita. Anime a los que están a su lado, anime a los niños a cantar este hermoso canto. Muy fácil, muy sencillo, pero es muy lindo. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibimos nuestra ofrenda de amor, Por su amor, por su misericordia, por
cantamos hoy solo a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. a ti Jesús, cantamos hoy solo a ti, Por tu amor inmenso, levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. sí Señor, te exaltamos y nos unimos a la alabanza que constantemente la creación te da. Nos unimos a la alabanza que constantemente los ángeles elevan ante tu presencia. Nos unimos, Señor, Dios de la creación, Jesucristo, nuestro Rey. Nos unimos a la alabanza que tu pueblo en todas las partes del mundo te da en este tiempo, Señor. Jesucristo, tú eres el Rey. Tú sigues siendo el Rey. Tú estás sentado en el trono. Nuestra petición hoy, Señor, es que en medio de tantas cosas, en medio de este mundo gris, no dejemos de ver, Señor, tus bondades, tu misericordia. No dejemos de recordar a cada instante que tú, Señor, viniste a este mundo. Tú viviste en medio de este mundo. Tú moriste por nosotros, Señor. Tú ascendiste al Padre y tú prometiste venir por nosotros. Tú prometiste, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el final y tú has estado con nosotros. Tú seguirás estando con nosotros. Por eso te exaltamos hoy. Y ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra sea para nuestras vidas como siempre un bálsamo. Que tu palabra nos recuerde constantemente tu plan maravilloso para nuestras vidas. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Besos y abrazos. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones a la que hemos titulado El Evangelio del Reino. Y vamos a ser invitados a anunciar ese Evangelio y a vivir ese Evangelio. A veces cuando se dice Evangelio, se piensa en los libros del Nuevo Testamento. Y ustedes se van a extrañar de que en la Biblia nunca se utiliza Evangelio para referir a un libro de la Biblia. Cuando pensamos en el Evangelio, también se nos viene a la mente un grupo de creyentes, de personas que creen, que viven de una manera. Cuando pensamos en Evangelio, pensamos también en una doctrina cristiana, en una creencia cristiana. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es céntrico en nuestra fe como discípulos de Jesús. Durante estos días vamos a ver varias aristas, varias maneras en que el Nuevo Testamento nos habla de ese mismo Evangelio. Yo le voy a anunciar ahorita el primer mensaje y el primer predicador. Tendremos algunos predicadores invitados. Vamos a considerar el Evangelio como acontecimiento. Luego vamos a considerar el Evangelio como una buena noticia. También hablaremos del Evangelio como
poder de Dios. Hablaremos del Evangelio también no solo como poder de Dios, sino como vida abundante, como vida plena. Y al final, espero yo cerrar con el Evangelio como transformación, un reino de transformación. Así que vamos a escuchar en este momento al pastor y doctor Parrish Jacome. Él es guayaquileño. Por cierto que en estos días Guayaquil está cumpliendo 200 años de independencia y ellos están celebrando, como dice una canción muy conocida de ellos, Guayaquil de mis amores. Parrish es guayaquileño de Ecuador. Él está casado con Toyi, tienen a 3 hijos y tiene una nieta preciosa que se llama Tiziana. Y Parrish tiene por lo menos 30 años o más pastoreando la Iglesia Bautista Israel en Guayaquil. En esa iglesia está la querida Maciel, que amamos nosotros y conocemos, está sirviendo allí al lado del pastor Parrish y el equipo. Y el pastor Parrish, debo decir, él es un amante de América Latina, de las misiones y de las ciudades. El pastor Parrish es el secretario ejecutivo de la Unión Bautista Latinoamericana y probablemente una de las cosas que más quiero decir es que el pastor Parrish es mi amigo. Es mi amigo, es uno de mis amigos y yo tengo el placer entonces de cederle la palabra. No literalmente el púlpito por ahora, pero sí la palabra para que Él nos predique y nosotros seamos edificados con su predicación, con su mensaje. Parrish, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias por aceptar la invitación y que el Señor te use. Vamos a escuchar entonces el primer mensaje de esta serie titulado El Evangelio como acontecimiento. Bendiciones. Qué alegría poder compartir en esta hora la palabra del Señor con esta amada iglesia, la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. Y qué hermoso saber que comenzamos una nueva serie en la cual me permiten ser partícipe de ella y traer una palabra en virtud de aquello que Pablo nos propone. Pablo, en su carta a los romanos, refiere una afirmación categórica: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una dinámica tan profunda Pablo plantea en esta afirmación: no me avergüenzo del Evangelio. Pablo entiende que frente a lo que él ha descubierto, frente a la dimensión que ha conocido, la vergüenza no puede estar presente. El titubeo, el temor, no es parte de quienes, habiendo abrazado el Evangelio, necesitan cultivar. El Evangelio como buenas nuevas, buenas noticias de vida. El Evangelio como utopía de esperanza, de una esperanza a la que nos aferramos y no renunciamos. El Evangelio como propuesta de vida, por cuanto son valores que al encarnarlos nos llevan a una perspectiva totalmente diferente de ver las cosas y asumirlas. El Evangelio como un compromiso cotidiano con mis semejantes, con la naturaleza, con ese Creador. Entonces, no hay motivo para avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder como una expresión práctica, no como una manifestación cotidiana de pensamiento positivo.
no como una categoría de debate en virtud de lo que ese poder puede o no puede hacer, sino ese poder como una expresión del aquí y del ahora, del presente, una manifestación para la vida. Allí, en este primer momento, me encantaría abordar el tema, el Evangelio como anuncio, el Evangelio como acontecimiento. Esta primera dimensión del Evangelio, el Evangelio como acontecimiento. Y es que ese acontecimiento tiene que ver con la persona de Jesús. Tiene que ver con el Dios que decide encarnarse. El acontecimiento de la encarnación le da forma al Evangelio. Al Evangelio que no es palabras, sino es poder. Al Evangelio que no es comida y bebida, sino al Evangelio que trasciende al futuro y no se queda solo en las necesidades básicas. El Evangelio que responde a las dimensiones completas de la vida en general. Pablo nos habla entonces del acontecimiento de ese Evangelio, cuando entrando en diálogo con aquello que Juan el evangelista también plantea, y cuando dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan ve la gloria del unigénito, pero ahora Pablo hace de esa gloria un acontecimiento que lo presenta y lo plasma en lo que en la carta a los Filipenses capítulo 2 se denominaría el gran himno cristológico. Pablo habla de lo que frente a ese acontecimiento necesitamos desarrollar. Es un acontecimiento que no se queda en la historia, que no tiene que ver con un pasado, sino irrumpe siempre en un presente, que no es una manifestación religiosa y cúltica, sino que es una expresión de la vida y de la praxis. Por eso Él nos plantea el desafío: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el acontecimiento tiene que ver con eso. El acontecimiento invita, el acontecimiento desafía, el acontecimiento incorpora, el acontecimiento nos hace partícipes, nos presenta nuestro rol en medio de ello. El Evangelio, sin duda, es la manifestación de ese Dios que se hace carne. Es la expresión de ver esa gloria manifiesta en medio nuestro. Pero el acontecimiento que es el Evangelio también nos desafía a reconocer que ese Dios que se hizo hombre, que mostró su gloria como hombre, manifestó aquello que a nosotros también nos corresponde manifestar. Esa humildad, esa entrega, esa renuncia, ese sacrificio. Porque no hay buenas noticias si no están bañadas por estas verdades. No hay buenas noticias si no hay renuncia. No hay buenas noticias si no hay sacrificio. No hay buenas noticias si no hay entrega. Y las buenas noticias del Evangelio llegan porque alguien llamado Jesús estuvo prestos a mostrarlas. Estuvo presto a mostrarlas. Y es allí donde entendemos entonces
lo que termina pasando es que el acontecimiento de la encarnación se produce porque como hombre ese Jesús se humilla. Ese Jesús decide voluntariamente caminar hacia la muerte de cruz. No para mitificar o exaltar en culto a la cruz. No es la cruz la que veneramos, es la vida del que va a la cruz. No es el culto a la muerte la propuesta del Evangelio, es la celebración de la vida, de la vida, de la vida. Y allí radican las buenas noticias en que hay vida y vida abundante y plena. Vida para San Antonio, vida para el estado Miranda, vida para Venezuela. En medio de lo que están pasando, el Evangelio como anuncio, como acontecimiento, les muestra que hay vida. Por ello, el desafío que Pablo plantea es: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El acontecimiento nos muestra que el Evangelio decidió desaferrarse, decidió no mantenerse solo como una expresión exclusiva para los judíos. El Evangelio fue más allá, fue una propuesta de vida que Jesús la plantea para los judíos primeramente y también para los griegos. Pablo lo entiende y lo recoge, porque en esa actitud de ese Dios que no se aferra a nada, que está dispuesto a darlo todo, nos muestra algo extraordinario. Ese es el Jesús que en el camino de la vida nos quiere enseñar de manera cotidiana. El Evangelio como acontecimiento nos propone entonces el seguimiento a Jesús. Y el seguimiento a Jesús, queridos amigos, es en el camino. Es en el camino. El discípulo camina de la mano del Maestro, en el camino de las alegrías y las tristezas, en el camino de la abundancia y la estrechez, en el camino de la salud y la enfermedad, en el camino de las pérdidas que traen dolor a la vida y de aquellas cosas que se alcanzan, que traen victoria y algarabía. Es en el camino donde somos invitados a seguir a Jesús, a disfrutar de su Evangelio como propuesta de vida. Pero en el camino donde el Evangelio permanentemente nos confronta a esa realidad de vivir en medio de las circunstancias, en el camino, el Maestro forma y modela. El discípulo con humildad aprende y encarna. Eso es lo que Pablo destaca de este Evangelio que está encarnado en la persona de Jesús. El Jesús que forma y modela. El Jesús que muestra a través de su vida los valores del reino. El Jesús que da ejemplo de lo que Él es. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero el discípulo está allí para responder, para asumir, para tomar una postura frente a lo que el Maestro le muestra. Y por eso el discípulo con humildad aprende y encarna. Pero este Evangelio como acontecimiento no se queda en una propuesta ideológica, no se queda en un discurso religioso, trasciende, irrumpe en la historia, en la humanidad, en las culturas, en los tiempos.
porque nos muestra a través de Jesús que la formación trasciende, desarrolla el carácter y cultiva nuevas actitudes. Es allí donde la formación que ese evangelio como propuesta de vida plantea está desarrollando en nosotros el carácter, moldeando el carácter y cultivando nuevas actitudes. Pablo lo reconoce cuando, hablando de la decisión que toma ese Dios de tomar figura humana, dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Este Dios que no tuvo temor, este Dios que no se aferra a sí mismo, este Dios que entiende que el evangelio como buenas noticias es una propuesta totalmente diferente, donde el Dios que se hace hombre muestra en la vida de hombre lo que sus discípulos deben entender en el seguimiento que le plantean. Por eso Jesús es levantado. Por eso Pablo muestra el acontecimiento de la encarnación como el momento primero, que en el segundo momento, en el Jesús de la historia, en el Jesús que llora, en el Jesús que ríe, en el Jesús que disfruta, en el Jesús que con firmeza muestra su punto de vista frente a lo que le preguntan, es levantado como aquel que se distingue frente a todo y a todos. Allí es donde entendemos entonces que nuestro modelo es Jesús. Quien lo sigue debe ser como Él. Nuestro modelo es Jesús. Y si es Jesús, entonces somos animados a ser como Él. Pero el ser como Él tiene que ver con valores. Tiene que ver con valores. No con aquellas cosas estereotipadas. Formas de vestir, formas de colocar nuestro cuerpo. Tenemos que ser como Él en sus valores. Y es que los valores del reino se modelan, no se aprende si no se encarna. Y me encanta esta verdad. No se aprende si no se encarna. Por eso Jesús siempre estaba allí para decir: aprendan de mí. Aprendan de mí, aprendan de mí. Pablo sigue ese ejemplo y también lo plantea: aprendan de mí, imitadme a mí. Si el evangelio es buenas nuevas, tú y yo tenemos que ser esa buena nueva que al mirarla otros quieran imitar. Es allí donde entendemos entonces que los valores del reino se modelan, no se aprende si no se encarna. Pero el carácter debe ser moldeado. Las actitudes en medio de las pruebas son transformadas. Pablo, en medio de una gran prueba que está viviendo en la cárcel, cuando escribe esta carta, está mostrando que el carácter es moldeado. El Pablo que era antes dista mucho del Pablo de ahora. El evangelio, que no es otro sino que el Jesús encarnado vino a su vida para transformar sus actitudes en medio de las pruebas. Y es por eso que él dice, hablando de Jesús: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es como hombre que se humilla, es como hombre que obedece, es como hombre que renuncia, para mostrarnos que el evangelio es una propuesta de vida para los hombres, para el aquí, para el ahora. Las buenas noticias son
para que en este tiempo y en todos los tiempos que vivimos en esta era terrenal, podamos entender a Jesús como ejemplo y modelo de vida. Por eso, quien sigue a Jesús es transformado. En su vida muestra el carácter del Maestro. Quien sigue a Jesús. Y lo que más necesitamos desde Venezuela, desde América Latina, desde el mundo entero, es presentar a Jesús, el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús. Es Jesús quien debe ser seguido. Y si es Jesús, entonces el acontecimiento del Evangelio es que este Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, y a este Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Juan y Pablo dialogando sobre el acontecimiento de la encarnación. Y allí entonces entendemos lo que Pablo dice que se produce como resultado. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Amados, entendamos lo que Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y sabes por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Porque no hay otro nombre ni otro camino. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo de vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque ese Evangelio que está manifiesto y está encarnado en la propuesta de vida de Jesús, sigue siendo respuesta al niño excluido, a la mujer abandonada, a la sociedad desprotegida, a la injusticia y a la corrupción, a la miseria y a la politiquería. Ese Jesús sigue siendo respuesta. Y si Él sigue siendo respuesta, Él debe ser tu proclama, Él debe ser tu anuncio, Él debe ser tu modelo, para que en las comunidades donde residimos, Él pueda ser conocido. Si tuviera que resumir toda esta propuesta de Juan y Pablo en una expresión, lo diría: es Él ese modelo. Pero dice la palabra, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese significa que todavía hay trabajo que hacer. Significa, amada Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, que todavía hay trabajo que hacer. No me avergüenzo del Evangelio hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que la palabra de nuestro Dios, que siempre llega para animarnos, fortalecernos y desafiarnos, haya llegado para que en medio de su mensaje tú puedas decir: no me avergüenzo del Evangelio. Que la gloria del Señor, la paz de Él y su gracia habiten en ustedes, amados hermanos y hermanas. ¡Qué bendición estar por este medio con ustedes! Nuestro buen Dios los bendiga. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su nombre.
amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz.